Buenas noches, amados hermanos. Nuevamente siguiendo la charla del bautismo dado por nuestra Santa Madre Iglesia, nosotros nos ponemos a pensar qué tan importante es el bautismo. En la charla anterior pensábamos si el bautismo en realidad salva. Y lo que nos decían todos los versículos sobre la salvación. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Iniciamos esta charla el día de hoy, esperando que sea de su agrado. Me gustaría saber sus inquietudes. También me gustaría saber si tienen preguntas, si le dan me gusta. Ya tengo 2, 3 seguidores en todo este. Y con uno más que se agregue es una alegría para mí, una alegría casi como la de Drupi. Pocos sabrán quién es Drupi, pero alguno que tenga mi edad sabrá quién es Drupi, o si no, googleenlo. ¿Por qué? Saben una cosa, estoy feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche, aquí en nuestro país, de donde sea que nos estén viendo ustedes, pues puede ser de noche, de día. Vamos a continuar este tema. Son cerca de 8 minutos lo que dura. Es acerca del bautismo. ¿Se acuerdan? En la primera charla decía, hay 2 tipos de bautismo: el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Muchos creyentes en Cristo pues bautizan bajo la fórmula de Juan, o sea, con agua y para el perdón de los pecados. Mientras el bautismo de Jesús es con agua y recibir el Espíritu Santo como promesa para el perdón de los pecados, y recibir el Espíritu Santo una promesa para ustedes y también para vuestros hijos. No importa la edad que tenga, si tiene 80 años o tiene un día de nacido o horas de nacido. Entonces para ellos la promesa, porque hijo es hijo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, manifestado nuestro Dios, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver qué nos dice la lectura. Hoy vamos a leer siempre de nuestra Biblia latinoamericana. Bien, como no estamos celebrando, sino que estamos haciendo una pequeña enseñanza, una charla acerca del bautismo, nosotros vemos, no decimos, o algunas veces no es necesario decir palabra del Señor, no, del Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Si se dice, pues no hay ningún problema, no pasa nada, y si no se dice, igual, no pasa nada. Vemos aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, que empieza desde el versículo 1 y hasta el versículo 12, hablando de lo que es el matrimonio, que es lo que dificulta el matrimonio. Incluso aquí nos habla de los eunucos, y esto nos sirve bastante para dar la charla de lo que es el matrimonio y la charla, parte de la charla, porque es la castidad de los sacerdotes. Pero después del versículo 15 en adelante, viene y dice del joven rico. Vamos a poner la lupa aquí. Miren, ¿a quién le recuerdan lo de esta lupa? El joven rico. Más atrás, como les decía el matrimonio, divorcio. Pero en medio de ellos dos está esto que dice el evangelista, el Evangelio de San Mateo: Jesús y los niños. En todo el capítulo, nada que ver, y se están estos 2 versículos como figura de lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque sabían que alguien iba a tergiversar la escritura y decir, dejad que los niños vengan a mí. No, que lleguen ya grandes a buscar a Jesús. Pues no, aquí está. Miren. Entonces entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusieran las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos lo recibían muy mal. Jesús les dijo, dejen a esos niños y no se le impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús le impuso las manos y continuó su camino. Así es que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, de lo que son como ellos. Así es que hay que tener alma, mente y corazón de niño. Esto es lo que es el bautismo en este caminar de salvación. Algunos hermanos que predican otro, ¿cómo decir? No es otro evangelio, o bien sí, que predican otro evangelio diferente al que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Nosotros predicamos un bautismo de salvación, un bautismo donde recibimos 3 dones, que es ser profeta, sacerdotes y reyes, y recibimos la gracia santificante de ser llamados hijos de Dios. Para nosotros los cristianos debe de ser mucho más importante el día de nuestro bautismo, porque es el día en que nacemos en la vida espiritual y formamos parte de la iglesia de Cristo. Así es que nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, somos parte de la iglesia. Como les decía anteriormente, no somos la iglesia. Vamos a ver este versículo que nos dice a la luz de la palabra. Venía escuchando algo que me llamó bastante la atención, que dice, yo no me bautizo, dicen, yo no me bautizo porque Jesús se bautizó de adulto. Pensándolo bien, digo yo, ¿y por qué Jesús no se bautizó de niño? ¿Quién lo tenía que bautizar? ¿Quién iba a bautizar a Jesús? De niño lo que le hicieron, según la tradición de los judíos, o según la alianza, la circuncisión. A los 8 días lo presentaron al templo y le hicieron la circuncisión, que era el pacto que tenían. Y la circuncisión es figura del bautismo. A la luz de la palabra, observamos Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Lo que él venía diciendo, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en Él, luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Miren, vamos aquí a poner la lupa, como me recuerda a alguien que dice, pongamos la lupa aquí, circuncisión no humana, no quirúrgica. Y aquí dice sepultados. Circuncisión de Cristo es el bautismo, el cual fueron sepultados con Cristo. Ponemos la lupa, es el bautismo en el cual fueron sepultados
con Cristo. Y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios. Quitamos la lupa y seguimos este. Nuestro Señor se bautizó en el río de Jordán, pero este fue un bautismo que ya estaba indicado por nuestro Padre Celestial. Por eso le dice el apóstol Juan en el libro de San Mateo, perdón, el apóstol no, Juan Bautista, no, tú deberías de bautizarme y no yo a ti. Porque el bautismo de Juan prácticamente era para la reconciliación y el perdón de los pecados. Vengan todos a perdonarse los pecados, arrepiéntanse. Cristo no tiene pecado y por eso él le dice, no tienes por qué bautizarte, reconoce que no tiene pecados. Entonces, nosotros, que sí somos pecadores, tenemos que aceptar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, debido a la gracia que ha podido cumplirse con nuestro Señor. Porque este era un mandato del Señor para cumplirse toda justicia. Veremos lo que dice la lectura. Bien, dice del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrarse con Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que el bautismo. Mateo 3. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que baja como una paloma y se posaba sobre él. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, esa voz es del Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, que decía, este es mi Hijo. ¿Quién es? Jesucristo, el amado. En él me complazco. Podemos observar aquí en esta charla, en esta enseñanza del bautismo, como también podemos evidenciar la Santísima Trinidad, las tres personas en un solo Dios verdadero, el misterio de la Santísima Trinidad. Quitamos la lupa para seguir nuestra charla del bautismo en esta tarde noche de nuestro país, de aquí de este canal, que se llama La Sal de la Tierra. ¿Por qué la sal de la tierra? La sal de la tierra, inspirado también en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 15. La sal es el que le da el sabor a las comidas, le da el sabor a algunas frutas. Así que seguimos. Nuevamente estamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 7. Vamos a leer el versículo 29 y el 30. ¿Cómo dice acerca del bautismo? El bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Todo el pueblo escuchó a Juan. ¿Qué Juan? Juan Bautista. Incluso los publicanos confesaron sus faltas. Quiere decir, confesaron sus pecados. No lo hicieron directamente con Dios. Llegaban donde Juan a confesar los pecados porque era un bautismo de arrepentimiento. Los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, o sea que no llegaron a arrepentirse ni se confesaron. Y con esto desoyeron. ¿Qué quiere decir desoyeron? Que no quisieron oír el llamado de Dios, que Dios les dirigía. Así es que seguimos con el bautismo y vemos como muchas personas todavía siendo adultos, que no quieren creer, no queremos creer, desoímos lo que nos dice la Santa Madre Iglesia a través de los presbíteros, a través de en algunos países que tienen las misiones de delegados, los ministerios de delegados de la palabra, donde no llega por falta de padres. Entonces hay un delegado de la palabra que también celebra la palabra de Dios y también tiene, podemos decir, de una manera litúrgica, siguiendo un orden ya establecido por la Santa Madre Iglesia aquí en nuestro país. El bautismo está dado para todos nosotros, para todos, pero hay quien desoye y no se quiere bautizar, mucho menos confesar sus pecados. Lo hacen directamente con Dios, pero ese ya es otro evangelio. No perdemos de vista que con el bautismo de Juan era el bautismo para el perdón de los pecados. Podemos vislumbrar que es una conversión, pero muchos hermanos, que incluso católicos, no son capaces de reconocer la confesión de los pecados, son incapaces de vislumbrar la venida del Mesías. Por eso es que cuando Juan lo ve venir, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. En Mateo 3:15, como le leíamos anteriormente, en la lectura de hace unos minutos, donde se manifiesta la Santísima Trinidad, donde nos llama al arrepentimiento y la promesa más grande de recibir el Espíritu Santo de Dios. Ya Dios se había manifestado, la Santísima Trinidad se había manifestado, porque es un solo Dios en tres personas distintas. Cada uno tiene su propia personalidad, por eso son personas de la misma naturaleza, o sea, de la misma naturaleza divina. No es que son tres dioses. Y dice en el mandato Jesús, versículo 18 dice, les habló y dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo había recibido todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora viene este mandato, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo escucho a algunos que dicen, no, nosotros vamos a hacer un bautismo en el nombre de Jesús. No entiendo, pues, no entiendo. ¿Por qué pensar? ¿Por qué torcer? ¿Por qué hacer un nuevo evangelio? Si aquí no es necesario poner la lupa, pero para que lo vean, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hasta aquí vamos a llegar por esta vez y les pido toquen ahí el corazoncito para seguir llegando a más personas y también no nos dejen de largo. Todo esto lo hacemos por el conocimiento que el Señor Dios a través del Espíritu Santo nos ha ido revelando en la Escritura y la tradición. Porque la historia, la palabra escrita y el magisterio de la Iglesia nos ponen para ir a evangelizar. Y de esta forma podemos llegar a muchas personas. Den me gusta para que así sigamos llegando a más personas. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga donde quiera que estén.